Le decía así a Fer porque me acabo de trabar, acabo de tener lapsos porque siempre me pongo nervioso cuando hago videos. Pero pues me gusta hacer videos, me gusta compartir lo que sé. También me ayuda para investigar, para aprender. También me ayuda a escucharme para reflexionar. Entonces, pues la bienvenida, bienvenidos y bienvenidas a este canal, a otro video de este canal. Como ya vieron en el título, pues voy a hablar del complejo de Edipo y el complejo de castración, que para mí es muy complejo, es algo muy, muy complejo, y que además son términos o conceptos eh, muy importantes tanto para el psicoanálisis, para la psicoterapia. Voy a decirlo así, para la psicoterapia no tanto, pero porque creo que estos dos términos son términos tabús. Antes de hablar tal cual de la teoría, de lo que yo he ido aprendiendo de esta teoría y cómo la he ido entendiendo, sí quiero contarles un poco que mi formación, tanto en la licenciatura como en la maestría, creo que ya lo he mencionado en otros videos, la educación ha sido para mí muy, muy escueta, muy básica, de muy poca calidad y llena de muchos tabús. Creo que a lo largo de los años yo me he dado cuenta de que la psicología, lejos de ser una ciencia, una disciplina, una filosofía, como ustedes lo quieran ver, que invita a la reflexión, que analice temas complicados, que pueda brindar luz y conocimiento en temas que son necesarios atender y abordar, se ha hecho para atrás con muchas cosas, en especial con las cuestiones sexuales, con las cuestiones de la sexualidad. Podrán decir muchas cosas de que ya se habla de la sexualidad de nuestros tiempos y que hay cursos de sexualidad y cursos de cómo disfrutar la sexualidad, sobre las identidades, sobre los géneros, pero la realidad es que la sexualidad humana aún sigue siendo tabú en muchas áreas y sí se habla, pero desde una cuestión desde el disfrute, que no está mal, o sea, yo creo que sí ha sido necesario eso, pero eh, la sexualidad como una área de nuestra vida que nos define y que define cómo nos relacionamos con otros y con el mundo, creo que es algo que la psicoterapia lo ha dejado, la psicología lo ha dejado de lado porque creo que les da mucho miedo. Eh, Como mencionaba en el video anterior, el complejo de Edipo es algo que en la licenciatura yo sí recuerdo que mencionaban como contaban la historia, ¿no? Como yo lo hice en ese video, lo que se sabe del mito de Edipo. Pero ya hablar de complejo de Edipo era algo así como de... eh, es cuando el niño se enamora de su mamá y es cuando la niña se enamora de su papá y está mal. Y está mal y hay que evitarlo y entonces hay que triangular y entonces ahí se tiene que jalar al niño y a la niña y entonces, o sea, como muy, muy escuetamente, muy superficialmente y aún con el miedo de yo caer en la misma situación de plantearle todo esto de una manera escueta o mal revisada, mal planteada, pues voy a tratar de hacerlo porque creo yo que estos conceptos son muy importantes, porque como les decía, tiene que ver con una etapa de nuestras vidas que es la infancia. Cómo se vive la sexualidad en la infancia, cómo de cierta forma se va reprimiendo o se va acotando o se le van poniendo límites y cómo esto va teniendo que ver repercusiones en cómo vamos enfrentando el mundo, cómo vamos enfrentando la sexualidad, cómo de cierta forma vamos eh, identificándonos con un sexo y un género o el otro, que de cierta forma también va determinando la orientación sexual y que incluso dentro de los círculos psicoanalíticos yo tengo entendido que es una teoría muy polémica porque, pues como les digo, tiene que ver con la orientación sexual y hay quienes dicen que no tiene nada que ver, hay quienes dicen que sí, que el complejo de edípico es edípico, el complejo de edípico es edípico todo eso en realidad, porque creo yo que algo que pasa mucho en la psicología, en la psicoterapia, es que todo mundo, o no todo mundo, bueno, la gran mayoría se casan con autores, los vuelven sus papás, los vuelven sus mamás, y sí me ha tocado escuchar colegas, y no solo con autores, hay quienes defienden el DSM-5 como si fuera su padre o su madre, ¿no? Como casi casi decir el DSM-5 no sirve, es como decir tu mamá pesta, ¿no? O decir como una grosería a la mamá, es como, "Ah, ¿cómo es posible? ¿No? ¿Cómo hablas así del DSM-5?
y no se agarran a golpes no porque, no por una cuestión de salvajismo, sino porque creo que, porque se hieren muchos egos ahí, como que creo que ahí como que en la psicología y en los círculos de psicología, psicoterapia, hay como muchas cuestiones muy ególatras, muy egocéntricas. Entonces, bueno, ya dejando de lado como esta introducción y reflexión muy personal, les digo, voy a tratar de ir explicando todo esto. Se me olvidaba, también hay un concepto aquí muy interesante que es la envidia de pene, ¿no? Que también es un término muy polémico, también lo que se le ha ido como eh, cuestionando mucho a Freud, inclusive después de años de haber propuesto todo esto, y creo que también a Lacan se le cuestionaba, era como el uso del término de la envidia de pene, ¿no? De por qué las mujeres tienen envidia de pene, que ellos siendo hombres, cómo es posible que puedan decir o definir cómo es que la niña se identifica con la niña, o sea, cómo pueden como ellos decir cómo es que una mujer se va como identificando como mujer, ¿no? Y ojo, yo no es que salga a defensa de ellos en este aspecto, sino que más bien la invitación aquí sería, como lo he dicho en otros videos, como a la reflexión, al debate, a que ustedes puedan comentar lo que ustedes opinan, porque es que sí es cierto, o sea, creo que hasta cierto punto sí es cierto que tal vez que un hombre diga cómo es que una mujer se va definiendo, pues creo que sí se puede quedar corto, o sea, creo que hay cosas igual esto lo voy a ir diciendo después, pero hay cosas a las que estamos muy limitados en realidad, o sea, yo me he dado cuenta a lo largo de estos años que escuchando específicamente a pacientes mujeres, pues me doy cuenta de cosas que no me podría dar cuenta si no las escuchara a ellas, porque yo siendo hombre y viviendo mi vida como hombre, pues simplemente ni siquiera me pasan por la cabeza. Entonces, eh, ahí tal vez podría como entrar también la cuestión de, bueno, ellos escucharon en su momento a miles y miles de mujeres, entonces su planteamiento también viene de haberlas escuchado. Entonces, no sé, o sea, ahí como que también sí lo quiero decir como muy abiertamente, creo que queda como muy al aire. Ustedes comenten qué piensan al respecto, qué saben al respecto, porque a lo mejor hay otras escuelas de pensamiento, otras interpretaciones de Lacan, Freud. Entonces, bueno, eso es lo que quería decir. Entonces, hablar de complejo de Edipo y complejo de castración van de la mano y se vive de manera muy distinta en el niño y en la niña. De hecho, se vive de manera invertida, por así decirlo. En el caso del niño, primero se vive el complejo de Edipo y después el complejo de castración. Y el complejo de castración, cuando termina, le da también fin al complejo de Edipo. Y en el caso de la niña, primero se vive el complejo de castración y el complejo de castración ayuda a que la niña entre en el complejo de Edipo. Y el complejo de Edipo termina de una manera distinta en la niña, porque como lo acabo de decir, en el caso del niño, la castración da fin al complejo de Edipo. Aquí la mete en el complejo de Edipo, pero es gracias a la decepción, por lo que yo tengo entendido, a la desilusión, que termina el complejo de Edipo en el caso de la niña. Entonces, para empezar, el complejo de Edipo, pues de cierta forma ayuda a que podamos ir definiendo y diferenciando entre los dos sexos. El niño y la niña en esta etapa, estamos hablando en la etapa genital, que es alrededor de los 5 o 6 años, se va dando cuenta de que las mujeres y los hombres son diferentes porque empieza a hacer descubrimientos visuales sobre el aparato reproductor, sobre los genitales, porque a lo mejor en la escuela, conviviendo con otros niños, pues se da cuenta, observa que los niños tienen pene, que tienen testículos, y que las niñas tienen vagina, tienen vulva, tienen diferentes organismos, o sea, son diferentes. Entonces, el complejo de Edipo va ayudando a que vayan viendo la diferencia entre sexos. Entonces, en el caso del niño, vamos a observar 4 tiempos. Entonces, para empezar, el niño cree que todo el mundo tiene pene, ¿no?
Esa es como la idea infantil de ese momento, ¿no? Todo el mundo tiene pene, yo soy niño, todo el mundo tiene pene, mi papá tiene pene, mi mamá de seguro tiene pene, todo el mundo tiene pene, ¿no? Esa es como la idea del niño. Y muchos hombres sí piensan así todavía, aunque están grandes, como que obviamente no es como una cuestión de todo el mundo tiene pene, sino que es más bien una cuestión muy narcisista, muy ególatra de todo el mundo es igual. Es como una pequeña similitud, pero va por ahí la cosa. Entonces, ese es su primer tiempo. El niño piensa que todo el mundo tiene pene, tanto hombres como mujeres. Ahora, en un segundo tiempo, el niño siente que es amenazado y que va a perder el pene. Esta amenaza puede ser directa, puede ser real o puede ser una amenaza fantasiada. Y esta amenaza la va viviendo porque recordemos que en esta etapa, en la etapa de latencia, el niño y la niña ya están teniendo actividad masturbatoria. Es la etapa en la que los niños y las niñas empiezan a descubrir su región genital y empiezan a descubrir que es una etapa que el placer se centra en esa parte. Entonces el niño, al tener actividad masturbatoria, puede sentir y puede que los padres le digan, oye, ya déjate ahí, oye, suéltate ahí, que es como lo común que pasa acá en México, ¿no? Como esa reprimida directa, suéltate ahí, déjate ahí. Entonces el niño puede sentir esas amenazas como si yo sigo haciendo esto, entonces voy a perder el pene, entonces a lo mejor tengo que dejar de hacer esto. Y esto lo relaciona obviamente con su objeto de amor, que es su madre. Su madre es como en este momento la persona a la cual la ama, pero ama en todos los aspectos. La ama como madre, pero también la ama como una potencial pareja. Y también el niño en esta etapa empieza, o a lo mejor no es un acto consciente ni es un contenido consciente, pero tiene como esta idea y esta intención de eliminar a su padre o de empujar a su padre para él tomar el lugar de su padre y volverse pareja de su madre. Entonces, en este segundo tiempo, lo importante es que el niño se sienta amenazado, cree que por estas advertencias verbales o directas de déjate ahí, no hagas esto, siente que el pene puede perderse, siente que va a ser algo que le van a quitar, ¿no? Y aunque a lo mejor no sea una amenaza directa o una confrontación directa al niño, a lo mejor puede fantasear con eso, ¿no? De alguna otra forma. Entonces, todas estas amenazas, ya sean reales o fantasiosas, son lo que ayudan o lo que va condicionando a el tercer tiempo. En un tercer tiempo, el niño descubre que hay personas que realmente no tienen pene. Hay personas, en este caso las mujeres, que no tienen pene. Pero el niño, en lugar de asociar que por anatomía son así, el niño cree que lo perdieron. El niño cree que las mujeres, de cierta forma, en un minuto. Ajá. En este tiempo, como les decía, descubre que hay personas que no tienen pene. Entonces él piensa que estas amenazas que vivió, ya sean reales o sean imaginarias, pues se van a dar, o sea, van a suceder. Y entonces cree que tal vez, y solo tal vez, a las mujeres les puede crecer el pene. O sea, piensa que el clítoris en la mujer va a crecer y que entonces eso se va a volver un pene, ¿no? Entonces, eso de cierta forma como que lo calma un poco, como que entra en esta negación de que no tiene pene en estos momentos, pero lo más seguro es que después crezca. Entonces, ese es el tercer tiempo, por así decirlo, para así entenderlo. Pero en el cuarto tiempo, digamos que ya reafirma que la mujer está castrada, porque, o sea que sí perdió el pene, y entonces esta amenaza que él sintió en el tercer tiempo se vuelve completamente rara. Es como que yo pensé que le iba a crecer el pene, pero en realidad lo perdió. Entonces descubre que todas las mujeres son así, que no tienen pene, que lo perdieron, que no va a crecer,
pero que siente que esas amenazas del segundo tiempo se pueden volver una realidad. Entonces, es en este momento que, pues de cierta forma, um, esta angustia tan grande, pues le va dando final al complejo de castración y al complejo de Edipo en el niño. ¿Por qué? Porque el niño dice, ok, la castración es real, veo a mi madre, no tiene pene, veo a otras personas que son mujeres que no tienen pene, entonces sí es una posibilidad que vaya a perder el pene. Entonces, si yo sigo deseando a mi madre, si yo sigo con mi actividad masturbatoria, entonces lo voy a perder. Entonces, el niño de cierta forma tiene que elegir inconscientemente, o elijo salvar mi pene, o elijo seguir amando a mi madre e intentar volverme su pareja y seguir con mi actividad masturbatoria. Y entonces entre esas dos opciones, pues el niño decide. Entonces decide salvar su pene, decide renunciar a esta posibilidad de ser pareja de su madre, y entonces es así como esta angustia de castración, este complejo de castración, que se vuelve real como una cuestión de confrontación para el niño, pues le va dando fin al complejo de castración y también le va dando fin al complejo de Edipo en el niño en este caso. Entonces, esto tiene como efecto que el niño, al renunciar a su madre en este aspecto, pues entonces empieza a identificarse con su padre, y al empezar a identificarse con su padre, empieza a aceptar la ley paterna, empieza a de cierta forma reconocer que el incesto es algo que está prohibido o es algo que tiene consecuencias muy, muy graves. Entonces, de cierta forma, el niño reconoce que hay límites, y que hay límites que es mejor no pasarlos por las consecuencias que esto puede tener. Entonces, digamos que esto va teniendo como una función de... Hay quienes dicen que es una función de normalización. Yo más bien diría que es una función de legalidad y respeto. El niño empieza a entender que hay leyes y que hay normas que es importante seguir, y que no seguir tiene sus consecuencias. Entonces, eh, creo que eso es como a grosso modo cómo se va viviendo el complejo de Edipo y el complejo de castración en el niño. Como ya les mencionaba, el complejo de Edipo es lo que antecede al complejo de castración, pero la castración le va poniendo fin, la angustia, la gran angustia de castración le pone fin a ese proceso, y al proceso va al complejo de Edipo, ¿sale? Entonces, así es como se va viviendo en el niño, a muy grosso modo. Y en el caso de la niña, como les mencionaba, primero se va dando la castración, el complejo de castración, y después el complejo de Edipo. Pero en el caso de la niña también se da este fenómeno que se conoce como la envidia de pene. Entonces, que es también un término muy, muy polémico, muy controvertido. Como les decía, si ustedes tienen una aportación o comentario, pues háganlo saber. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí en la niña? En la niña tenemos tres tiempos, a diferencia del niño, que son tres. Entonces, el primer tiempo es similar. La niña también cree que todo el mundo tiene pene. Y esto puede salir como, o puede escucharse un poco curioso, ¿no? Porque la niña, pues, no tiene pene. O sea, ella se ve y dice, pues, no tengo pene. Sino que más bien ella cree que todo el mundo tiene pene, pero que ella al tener clítoris, su clítoris va a crecer y se va a volver un pene. Entonces, que a la larga todos, tanto hombres como mujeres, tienen un pene, y que en el caso de las mujeres crecen, ¿no? Y ella cree, o ella le va dando el mismo valor tanto al clítoris como al pene, porque el clítoris crece y se vuelve un pene. Entonces, digamos que ese es el primer tiempo en la niña. En un segundo tiempo, se va dando cuenta de que el clítoris, pues en realidad es muy pequeño para ser un pene y que no va a crecer. Entonces es cuando descubre que ella, al ser mujer, está castrada, o sea que no tiene pene, que le falta algo, ¿no? A diferencia del hombre. Entonces ella, al darse cuenta de esta situación,
empieza a sentir odio y rechazo hacia su madre, porque se da cuenta que su madre es igual, se da cuenta que su madre no tiene un pene. Entonces siente rechazo y odio hacia ella por haberla hecha de la misma forma, por haberla hecho una mujer a la que también le falta algo, ¿no? A la que también le falta un pene. Entonces, de cierta forma, a diferencia del niño, que el niño al darse cuenta de que la mujer no tiene pene, se queda como con esta negación y dice, pero crecerá, le crecerá un pene, ¿no? Después, en algún momento le va a crecer. La niña en este momento es como, güey, el clítoris es muy pequeño, no es un pene, falta un pene, no va a pasar, es como que ya estoy castrada, no tengo esto. Entonces, digamos que actúa de manera inmediata como esta realización, este darse cuenta. Y entonces, esto es lo que lo va metiendo o va metiendo a la niña, digamos que en la envidia del pene, porque la niña dice, ok, a mí me falta eso, entonces yo también quiero tenerlo, yo también quiero tener eso que me haría sentir completa, ¿no? A diferencia de... Entonces, digamos que esta situación es lo que la hace sentirse castrada y lo que de cierta forma les decía, lleva a la niña del complejo de castración al complejo de Edipo, porque en el tercer tiempo, cuando la niña ya sabe que ella está castrada y que su madre también está castrada, este odio y este rechazo, pues de cierta forma se asientan más y empieza a alejarse mucho más de la madre, empieza a refutar a la madre por haberlo hecho. Y porque de cierta forma como que ella misma desvaloriza su ser al no tener pene y entonces culpa a la madre por no enseñarle a darse valor a sí misma por no tener un pene. Entonces, digamos que eso es lo que va siendo como la antesala del complejo de Edipo a la niña, porque en este momento la niña, digamos que desplaza a la madre y empieza a sustituir al padre, más bien empieza a sustituir a la madre con el padre, toma al padre como un sustituto de amor y entonces es hacia él a quien va dirigiendo el amor que antes le iba dando, le dirigía a su madre. Entonces, digamos que al hacer este movimiento, la niña cree o piensa que de cierta forma puede sustituir el pene teniendo un hijo. Es como una cuestión de, ok, se vuelve como unas sustituciones y desplazamientos. Odio a la madre por haberme hecho como ella, entonces la sustituto, dirijo todo ese amor al padre, no puedo tener pene, entonces busco un sustituto que podría sustituirlo un hijo. Si yo tengo un hijo, en especial un niño varón, que tiene pene, pues de cierta forma va a ser el mi pene, o el falo, como le dicen, ¿no? Se va a volver mi falo, se va a volver como este objeto mío, que va a sustituir ese que yo no tuve. Entonces, la niña cree que su padre puede volverse su pareja y entonces tener un hijo juntos y así tener ella un niño, tener un bebé y entonces sustituir esa parte. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que aunque ella vaya dirigiendo todas estas emociones, todos estos afectos, todos estos deseos hacia su padre, pues el padre al no acceder a eso, el padre pues al ser padre y no volverse pareja de su hija, pues la niña entra en una decepción porque se da cuenta de que su padre jamás le va a dar un hijo. Entonces, lo que pasa ahí es que gracias a esa decepción, el complejo de Edipo va acabando en la niña y entonces, pues de cierta forma, eh, al darse esta decepción, se empieza a identificar con su madre y entonces así es como va acabando el complejo de Edipo en la niña. Entonces, como les decía, en el caso de la niña, primero se da el complejo de castración, se da la envidia del pene y después se da el complejo de Edipo que termina por decepción y entonces se empieza a identificar con su madre. Ya no es una identificación como antes, pero sí se empieza a identificar de cierta forma y entonces al identificarse con su propia madre, pues de cierta forma va orientando a la niña a la heterosexualidad, que es como que yo no pude tener un hijo con mi padre, me identifico con mi madre sabiendo que ella sí pudo tener un hijo o una hija gracias a que consiguió
establecer una relación de pareja con un hombre. Entonces, si yo establezco esta relación de pareja con otro hombre, probablemente yo pueda tener un hijo o una hija, ¿no? No con el mismo deseo de que sea un sustituto del falo, sino que más bien es como una cuestión ya de aprender como a vivir con la falta, que eso también es lo importante del complejo de castración y el complejo de Edipo, que pues es eso, o sea que de cierta forma el complejo de castración enseña a que, por lo que yo entiendo, enseña primero a enfrentar la pérdida. O sea, si ustedes se van dando cuenta, tanto en el complejo de Edipo y castración, en el niño y en la niña se tiene que dar, o más bien se da una falta, se da una pérdida. En el caso del niño es: ¿a quién elijo? ¿A mi madre o me elijo a mí mismo y elijo a mi pene? Entonces el niño decide, tiene que decidir, porque no puede tener las dos cosas. Tiene que elegir a una, pero elegir a una implica perder a otra. Entonces elige a salvarse a sí mismo, elige cuidarse a sí mismo y perder a esta otra parte, ¿no? Y esa pérdida después se transforma en una falta, y la falta pues es lo que genera deseo, por lo que yo tengo entendido. En el caso de la niña es igual. Más bien, en el caso de la niña no es que elija perder, sino que pierde, ¿no? O sea, como que no queda más opciones, como ya perdí, como que por anatomía ya perdí y después vuelvo a perder por decepción porque no pude estar con mi padre. Entonces, esa pérdida se vuelve una falta y esa falta genera el deseo de. Entonces, si se van dando cuenta, pues como que creo que por ahí es donde va generando como polémica esta teoría, porque como acabo de decir, ¿no? Así como está planteado, como que la niña, la mujer, como que ya por anatomía pierde, ¿no? Ya perdió, como que ya no le quedó más que perder y aprender a perder. Y perder sí es importante, o sea, no todos, no podemos tener todo en la vida, eso es algo imposible. Eh, el complejo de castración por eso es importante, porque nos enseña a perder, porque nos pone límites, porque nos da un sentido de legalidad, de respeto, eh, y de cierta forma eso es lo que yo creo que hace mucha falta en nuestra sociedad en nuestros días. O sea, creo que todo el mundo, o la gran parte del mundo, piensa que puede tenerlo todo cuando quiere, como quiere y sin pagar el costo, ¿no? Quieren tenerlo todo gratis, quieren que todo les dé todo fácil, y la realidad es que no es así, la vida no es así. Pero creo que está muy interesante cómo desde la anatomía femenina como que ya se plantea un sentimiento de pérdida. Entonces, no sé, ahí como que yo no estoy tan seguro, pero lo que para mí es más valioso, lo que se rescata, es lo que acabo de decir, como la cuestión, la falta, la pérdida, la castración. De hecho, por lo que yo tengo entendido, ya después, como en otras teorías, tanto de Freud como Lacan, cuando hablan de castración no hablan literalmente de cortar el pene, ¿no? De la pérdida de los genitales, sino castración es más bien como un sinónimo de falta, la falta, ¿no? Y el impacto que tiene la falta en nuestras vidas y cómo pues nos va guiando, nos va dirigiendo aun cuando no lo sepamos. Entonces, pues bueno, creo que eso es lo que eh, les puedo decir al respecto de esta teoría. Como les decía, a mí se me hace muy, muy complicado, se me hace muy complejo. Creo yo que uh, creo que no es tan fácil de entender. A mí me ha llevado tiempo como entenderlo claramente, cómo se va, eh, cómo se fue proponiendo y el impacto que tiene en nuestras vidas, pero sí es más importante por cómo nos va, pues de cierta forma, impactando en cuanto a nuestra sexualidad, nuestra orientación, cómo nos construimos o cómo nos vamos identificando como hombres, como mujeres, y cómo eso va, pues repito, dirigiendo cómo nos vamos moviendo con otras personas, con uno mismo, con el mundo. Entonces, bueno, si tienen dudas, si tienen comentarios, háganmelo saber, y con eso terminamos el video de hoy. Adiós.